Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 61. Ecos de batalla, sombras de traición y el desafío de un falso dios. El silencio en la cueva era pesado, denso con el olor a ozono, sudor y sangre. Los héroes de la clase 1, A y sus aliadas estaban esparcidos por el suelo rocoso, un mosaico de agotamiento y dolor. Izuku yacía apoyado contra una pared, su respiración era superficial. El vibrante resplandor verde de su energía turbo se había desvanecido, dejándolo pálido y visiblemente debilitado. Fue como un sifón, susurró, su voz ronca. Pude sentirlo. Nine no solo estaba copiando o negando mi poder. Se estaba alimentando de él. De mi energía vital. Melissa estaba a su lado, pasando un escáner sobre su cuerpo. Tus niveles de energía de nanites están críticamente bajos, Izuku. Estás completamente agotado. Necesitas descansar. Kitro, con una abolladura del tamaño de un puño en su peto y una óptica parpadeante, confirmó el diagnóstico. Mi análisis corrobora la evaluación de Melissa. El enemigo posee una capacidad de absorción de energía de un tipo que no figura en ninguna base de datos de dones conocida. Al otro lado de la cueva, la atmósfera era mucho más fría. Toga tenía a Mumi atado a una estalagmita. El villano vendado murmuraba y maldecía en un idioma áspero y gutural que nadie reconocía. Toga hizo girar uno de sus cuchillos de combate, la luz parpadeante de una linterna danzando en su hoja. He hecho cosas en mi vida de las que no me enorgullezco, dijo, su voz era peligrosamente dulce. Le prometí a las personas que amo muchísimo, a mi hija, a mi prometido, a mis hermanas, que jamás volvería a ser esa persona. Pero por lo que intentaste hacerle a Mieri, se inclinó, su rostro a centímetros del de Mumi, con mucho gusto volvería a ser esa persona de inmediato. Ahora, por última vez. ¿Qué es lo que quieren? Mumi escupió una sarta de lo que sonaba a ruso y se rió. Toga se rió también, un sonido agudo y desquiciado que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de Shinzo. Jajaja, qué gracioso. Con un movimiento cegador, hundió el cuchillo en el muslo de Mumi. El grito del hombre fue ahogado por la mano de Toga sobre su boca. Perdón, creo que no te escuché bien, dijo ella, su sonrisa era una línea delgada y aterradora. ¿Puedes repetirlo? Mumi, entre jadeos de dolor, volvió a maldecir en ruso. Ah, todavía no te entiendo, suspiró Toga. Deslizó el cuchillo fuera de su pierna y, con una precisión quirúrgica, lo hundió en su entrepierna. Los ojos de Mumi se abrieron de par en par en una agonía silenciosa mientras ella volvía a taparle la boca. Comenzó a girar la hoja lentamente. En mi idioma, por favor. 10 minutos después, Toga salió de la penumbra, limpiando su cuchillo en un trapo. Se acercó al grupo principal, su rostro sereno. Se llama Nine. Es un experimento fallido para replicar el poder de All for One. Su cuerpo se está desmoronando y necesita dones específicos para estabilizarse. El don del niño, Katsuma, es de activación celular. Podría curarlo permanentemente. Y necesita la energía de Izuku como una batería temporal para seguir luchando. Vienen por ambos. Y no se detendrán. Shinzo la miró, pálido. Yo, podría haber usado mi don para sacarle la información. Toga le dedicó una sonrisa vacía. Lo sé. Pero yo quería sangre por lo que le hicieron a Eri. Y te aseguro que todo lo que dijo es verdad. Melissa confirmó que, aunque Izuku estaba exhausto, no había daño permanente. Solo necesitaba tiempo. Tiempo que no tenían.
Basado en la trayectoria de su retirada y la energía residual detectada, estimo que el grupo de Nine localizará este refugio e iniciará un segundo asalto al amanecer, informó Kitro. Fue Maoro quien dio un paso al frente. Mi hermano tiene el poder de curar. Yo tengo el poder de energizar. Puedo ayudar. Puso sus manos sobre Izuku. Una suave luz emanó de ellas, y él sintió como una oleada de vitalidad, cálida y vigorizante, recorría sus venas. No era una curación completa, pero era un impulso, una recarga. Uno por uno, Maoro pasó por todos los miembros de la clase 1A, recargando sus baterías para la batalla que se avecinaba. El plan de contraataque fue rápido y desesperado. Se dividirían en 3 equipos. El objetivo principal era proteger a Katsuma, Eri y Maoro en la cueva. El equipo de Chimera estaba formado por Shoto, Iida, Kendo, Tsuyu, Shinso y Kitro. Su misión era interceptar a la bestia antes de que llegara a la cueva. El equipo de Slice estaba compuesto por Tokoyami, Mina, Ochako y Zero. Debían usar su movilidad para neutralizarla. El resto, Izuku, Izumi, Rumi, Ryuko, Momo, Kyoka, Nemuri, Toga, Melissa y los demás, se enfrentarían directamente a Nine. La batalla comenzó con la primera luz. Shinso descubrió rápidamente que la mente de Chimera era un caos de instintos animales, inmune a su lavado de cerebro. Plan B. Gritó. Lo distraeré. Kitro se enfrentó a la bestia de frente. Puñetazo tras puñetazo, rayo tras rayo, el robot se mantuvo firme. Soy el más fuerte. Rugió Chimera, lanzando a Kitro contra una pared de roca. Kitro se levantó, su óptica roja brillando. Declaración incorrecta con un ataque coordinado, el hielo de Shoto, la velocidad de Iida y los ataques precisos del resto del equipo, lograron derribar al gigante. Kitro se paró sobre el pecho del monstruo derrotado y declaró: ¿Quién es el más fuerte ahora? Mientras se dirigían a ayudar al equipo principal, vieron una pequeña figura corriendo aterrorizada desde la entrada de la cueva. Era Maoro. El miedo de la batalla la había superado. Shinso no lo dudó. Aoyama, cúbreme. Corrió hacia ella, interceptándola antes de que pudiera ir más lejos. ¿Estás bien?, le preguntó, su voz más suave de lo que pretendía. Se arrodilló, revisándola en busca de heridas. Al ver que solo estaba asustada, suspiró. ¿Quién te crees que eres, Olmig? No puedes salir corriendo así. Le tendió los brazos. Abrázame fuerte. Maoro se aferró a él, sollozando. Shinso la levantó con cuidado y la llevó de vuelta a la seguridad de la cueva, protegiéndola con su propio cuerpo. La lucha contra Nine fue un infierno. A pesar de sus heridas, era una fuerza de la naturaleza. Derribó a héroe tras héroe hasta que solo quedaron Izuku y Kitro de pie. Ríndete, chico. Tu energía me dará la fuerza para tomar el don que necesito. Fue entonces cuando Izuku tuvo una idea terrible y brillante. Kitro, sujétalo. Gritó. Izuku se lanzó hacia adelante y Nine, sonriendo, extendió sus zarcillos de energía para absorberlo de nuevo. Modo turbo, activado. Gritó Izuku. La oleada de energía golpeó a Nine, quien rugió de placer. Pero Izuku no se detuvo. Modo turbo, sobrecarga. Modo turbo, máxima potencia. Siguió forzando más y más energía de sus nanites. Kitro, usando toda su fuerza, se aferró a Nine, impidiéndole romper el contacto. La expresión de Nine cambió del éxtasis al pánico. Es demasiado. Gritó, su cuerpo comenzando a brillar con una luz verde enfermiza. No puedo detenerlo. Lo sé. Replicó Izuku, sus venas brillando bajo su piel. Eso es parte del plan. Con un grito final que fue una mezcla de terror y poder, el cuerpo de Nine no pudo soportar más. Explotó en una nova de energía verde y poder de dones descontrolados, una explosión contenida por un escudo de último segundo de Momo y la intervención de Ryuko en su forma de dragón. Las pequeñas cámaras de Makino, que habían grabado todo, se retiraron silenciosamente y regresaron a un laboratorio a miles de kilómetros de distancia. Fascinante, dijo Makino, viendo la grabación. Un fracaso, pero con datos valiosos. Dr. Garaki, sugiero una campaña de marketing viral. ¿Marketing?, preguntó el doctor. Mal marketing, corrigió Makino, sus dedos cibernéticos volando sobre un teclado. Modifiquemos un poco la perspectiva. A Garaki le encantó la idea. Desacreditar a la próxima generación de héroes antes de que siquiera debutaran facilitaría enormemente los planes de la liga. No sabía que el objetivo final de Makino no era ayudar a la liga, sino usarlos como un trampolín para su propia ascensión a la divinidad mediática. De vuelta en Naboo, mientras ayudaban a reconstruir la pequeña ciudad, se estableció una nueva normalidad.
Maoro, ahora inseparable de Shinso, se unió a su improvisado juego de póker con Aoyama y Kirishima. Vaya, Shinso. Por fin hiciste una nueva amiga, bromeó Izuku. Ella no me deja solo, replicó Shinso, aunque una pequeña sonrisa tiraba de la comisura de sus labios. Fui muy importante en la batalla, declaró Aoyama, brillando. Shinso se burló. Lo único que yo vi fue cómo fallabas miserablemente con tu láser de ombligo. No es cierto. Yo no lo recuerdo. ¿Y tú? Dijo Shinso, mirando a Maoro mientras negaba sutilmente con la cabeza. Maoro sonrió y negó con la cabeza también. El viaje de regreso fue agridulce. Cuando llegaron al puerto, en lugar de una bienvenida de héroes, fueron recibidos por un escuadrón de héroes profesionales y la policía, liderados por Tsukauchi. Clase 1, A, Nemuri Kayama, Rumiu Sagiyama, Ryuko Tatsuma, Melissa Shield, Mitsuki Bakugo, y Miko Toga, anunció Tsukauchi con voz severa, están todos bajo arresto por la destrucción de la propiedad en la isla de Naboo y el uso no autorizado de dones a gran escala. En medio de la confusión y las protestas, fueron esposados y subidos a un camión de transporte especial. Olmig e Inko aparecieron, con rostros sombríos, y se llevaron a Eri. El viaje terminó en un almacén oscuro y polvoriento. Cuando las puertas se abrieron, no fueron recibidos por celdas, sino por sus familias. Toshinori e Inko corrieron a abrazar a Izuku e Izumi. ¿Qué está pasando?, preguntó Izuku. Tsukauchi suspiró, mostrando una tableta. En la pantalla, un noticiero mostraba imágenes granuladas y editadas de Izuku y sus amigos arrasando la isla, luchando contra monstruos G que parecían civiles aterrorizados. Esto se está transmitiendo en todo el mundo. Alguien los ha incriminado. El arresto fue una farsa, explicó Nezu, saliendo de las sombras. Mientras el mundo estaba distraído con su supuesta desgracia, aprovechamos para cerrar la red. Encontramos al traidor. Las puertas se abrieron de nuevo, revelando a un Yuga Aoyama lloroso y a sus aterrorizados padres, siendo escoltados por los héroes. Un grito ahogado colectivo recorrió a la clase 1A. Gracias al don de Tsukauchi, continuó Nezu, obtuvimos una confesión completa. Sus padres hicieron un trato con All for One hace años para darle un don. A cambio, ha estado filtrando información a la liga. Acorralado, Aoyama confesó todo lo que sabía, pero insistió en que no sabía quién había hecho los vídeos, solo que era un nuevo activo importante para la liga. En los días siguientes, Aux fue enviado a infiltrarse. Logró recopilar fragmentos de información sobre un tecno-villano llamado Makino antes de que su tapadera fuera descubierta. Sin embargo, para su sorpresa, Makino lo dejó ir. Poco después, el porqué se hizo evidente. Todas las cadenas de noticias fueron hackeadas. La cara cibernética de Makino apareció en todas las pantallas. Pueblo de Japón. Han sido engañados. Los héroes en los que confían son una farsa, un sistema roto que cría monstruos como el que ven en estas grabaciones, dijo, mostrando el metraje editado de Naboo. Yo soy Makino. Y yo soy la verdad. Para demostrar la fragilidad de su falso símbolo de la paz, retó públicamente a su heredero, Izuku Yagi, a un combate. Dentro de una semana. Si se niega, liberaré los archivos personales de cada héroe profesional en activo en este país. Código Omega. En la oficina de Nezu, el director palideció. Es un código de seguridad de la comisión. Si se emite y el héroe no responde, se asume que está comprometido o es un traidor, y se activa un protocolo de tierra quemada. Ha puesto a Izuku en una posición imposible. Izuku, viendo la transmisión, apretó los puños. Acepto. Iré contigo. Dijo Kitro. No, respondió Izuku con firmeza. Podría hackearte, usarte en mi contra. Tengo que hacer esto solo. Inko y Toshinori pusieron sus manos sobre sus hombros. Ese monstruo te supera en poder, fuerza y potencia, dijo Toshinori, su voz era un trueno silencioso. Tienes que acabarlo, terminó Inko, sus ojos ardiendo con una fe inquebrantable. La semana siguiente fue un borrón. Izuku entrenó como nunca antes. Melissa y el equipo de soporte trabajaron día y noche, analizando los escaneos que Aux había logrado enviar, buscando una debilidad, cualquier cosa. Mientras tanto, Makino se preparaba. En una base oculta, se fusionó con la maquinaria de guerra que había robado. Un tanque de batalla se derritió y se reformó a su alrededor, convirtiéndose en una extensión de su cuerpo. Un jet de combate se adhirió a su espalda, sus alas y misiles ahora suyos para mandar. Se paró ante una cámara, una monstruosa amalgama de hombre y máquina, y sonrió para su creciente audiencia. El escenario estaba listo.
Capítulo 62. El escenario de un falso dios. El Estadio Nacional de Japón, un coliseo de hormigón y acero, era un caldero de sonido y furia. Decenas de miles de personas vitoreaban, un coro unificado de adoración. Pero sus vítores no eran para el joven héroe de pelo verde que caminaba con paso decidido hacia el centro del campo. Sus aclamaciones eran para el nombre que parpadeaba en las pantallas gigantes en letras de fuego: Makino. Pancartas con su rostro cibernético ondeaban en las gradas como estandartes de un nuevo dios. Era un mar de apoyo para el villano que se había autoproclamado Salvador. Izuku caminó por el túnel, el rugido de la multitud hostil era un peso físico, una fuerza que amenazaba con aplastarlo antes de que lanzara un solo golpe. A su lado, su familia era un ancla de realidad en la tormenta de falsedad. Izuku, mis escaneos indican un nivel de estrés elevado y una fluctuación en tu ritmo cardíaco consistente con una ansiedad de rendimiento significativa, dijo Kitro, su voz era un murmullo tranquilizador y analítico en su comunicador. No estás obligado a hacer esto. Tu inocencia será probada eventualmente. Podemos buscar otra solución, una menos pública. Tengo que hacerlo, Kitro, respondió Izuku, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. No se trata solo de limpiar mi nombre. Se trata de ellos. Miró a sus padres, a Inko que se mordía el labio con preocupación y a Toshinori que lo miraba con una intensidad de acero. Se trata de demostrar que no me encontraron en esa basura por accidente. De probar que merezco ser su hijo. Melissa lo detuvo justo antes de la salida del túnel, su rostro serio mientras ajustaba un guantelete de compresión en su brazo. Su armadura es adaptable, pero la integración con su biología es imperfecta. Concentra tus ataques en su pecho y abdomen. Es donde sus sistemas biológicos y mecánicos se fusionan. Teóricamente, un trauma contundente repetido en esa área debería causar un fallo en cascada en sus sistemas. Ella le dio una rápida y feroz sonrisa. Ahora ve y demuéstrale al mundo quién es el verdadero héroe. Cuando Izuku entró en la luz cegadora del estadio, un rugido ensordecedor de abucheos y vítores para su oponente lo saludó. Sintió una punzada helada de desesperación. ¿Cómo podía ganar si el mundo ya lo había condenado? Tonterías. La voz de Izumi resonó en su oído, aguda y feroz, cortando la cacofonía como un látigo. El hermano que yo conozco se ha caído 1000 veces y se ha levantado 1001. No se ha rendido ni una sola vez en su vida, y no va a comenzar ahora. ¿Rendirse jamás, Izuku? Muéstrales tu corazón. Gritó Inko, sus palabras eran un bálsamo de fuego para su alma. Una sombra colosal cayó sobre el estadio. Con el rugido ensordecedor de los motores a reacción, Makino descendió en su forma de jet, aterrizando con una gracia metálica y una arrogancia infinita. Contemplad. Su voz, amplificada hasta convertirse en un trueno, retumbó por los altavoces. Vuestro verdadero héroe ha llegado. Y he venido a limpiar la basura que llaman símbolo de la paz. La pelea comenzó sin más preámbulos. Fue un infierno de metal, fuego y furia. Makino era un torbellino de potencia de fuego, lanzando una lluvia de misiles desde sus alas que dejaban cráteres humeantes en el campo. Ráfagas de ametralladora trazaban líneas de muerte en el suelo, obligando a Izuku a moverse en un baile desesperado de esquivas. Modo turbo, activado. El traje de Izuku se transformó en su familiar armadura negra y verde, y la batalla se igualó. Se movía como un relámpago, cada uno de sus puñetazos crepitaba con energía, pero golpear a Makino era como golpear una montaña de acero vivo. El villano se transformó en su modo tanque, sus pisadas hacían temblar el suelo, y desató una andanada de su cañón principal. La explosión envió a Izuku a volar por los aires, estrellándose violentamente contra la pared del estadio. Sangre goteaba de su labio, un hilo carmesí contra su piel pálida. Makino se rió, un sonido metálico y cruel. ¿Lo ves? No eres nada comparado con el poder de la tecnología. Eres obsoleto. Mientras tanto, Melissa y Kitro se habían escabullido a la cabina de comentaristas, solo para encontrarla inquietantemente vacía. Los monitores parpadeaban, las consolas zumbaban, pero no había un alma a la vista. Todo estaba conectado a un servidor central masivo que parpadeaba con una luz naranja. Está controlando todo desde aquí, jadeó Melissa, conectando su tablet. Las cámaras, el audio, las proyecciones, ¡oh, no! ¿Qué sucede, Melissa? Preguntó Kitro. No puedo entrar. Su encriptación es de otro mundo. No es un código estático, es adaptativo, casi como si estuviera vivo. Me está bloqueando a cada paso. Kitro se giró, su óptica roja enfocándose en la batalla de abajo. Iniciando escaneo de espectro completo en el objetivo.
Buscando vulnerabilidades de hardware pasaron segundos que parecieron horas, cada uno marcado por el sonido de una explosión en el campo. Finalmente, la voz de Kitro sonó, tranquila y precisa. He detectado una anomalía. Durante la transición entre sus formas vehiculares, un panel en la parte superior de su espalda, entre los omóplatos, se abre momentáneamente para realinear las conexiones sinápticas. Expone un procesador cuántico central durante 0,7 segundos. Es su punto ciego y el nexo de su control remoto sobre este entorno. Melissa transmitió la información al instante. Izuku, tu espalda. Cuando cambie de forma, tienes 0,7 segundos para arrancar el procesador. Izuku lo entendió. Se puso de pie, escupiendo sangre, y sonrió a Makino. Vamos. ¿Eso es todo lo que tienes, pedazo de chatarra? Makino, enfurecido por la insolencia, cargó contra él, transformándose de nuevo a su forma de jet para un ataque aéreo devastador. En el instante preciso en que las orugas del tanque se retrajeron y las alas comenzaron a desplegarse, Izuku actuó. Usando una explosión de acción turbo para impulsarse desde el suelo como un cohete, saltó sobre la espalda de Makino, metió la mano en el panel abierto y arrancó un puñado de cables y un chip que brillaba con una luz malévola. Makino gritó, un sonido que era mitad humano, mitad estática. Y entonces, algo extraño sucedió. La multitud en las gradas parpadeó, se distorsionó como una mala señal de televisión. Y desapareció. El estadio estaba vacío. Silencioso y desolado. En la cabina, Melissa sonrió con fría determinación. Makino se aseguró de darle a Izuku toda la mala publicidad del mundo. Es hora de devolverle el favor. Conectó su tableta al sistema ahora vulnerable de Makino. La transmisión en vivo, que había estado mostrando una versión editada y pro Makino de la pelea, ahora mostraba la cruda verdad. En todo el mundo, la gente vio cómo el estadio vacío se revelaba, vieron a un Makino desconectado y confundido, y escucharon la conversación que siguió, sin filtros. ¿Por qué? Dijo Izuku, su voz ahora transmitida a millones. ¿Por qué hiciste todo esto? No eres tan listo, ¿verdad? Escupió Makino, su voz llena de veneno. Todos ustedes, los héroes. Siempre mostrando sus dones extravagantes, acaparando toda la gloria. Mientras que aquellos con verdadero talento, como yo, estamos obligados a vivir en las sombras porque no somos lo suficientemente llamativos. Así que eso es todo. ¿Atención? ¿Solo por envidia? Por supuesto. Y después de que te derrote, todos esos tontos creerán lo que yo les diga. Ojalá la gente pudiera ver este lado tuyo, dijo Izuku con una tristeza genuina. La voz de Melissa sonó en su oído. Lo hacen, Izuku. Estás en vivo y sin editar en las pantallas de todo el mundo, la verdadera cara de Makino quedó expuesta. Comenzó a despotricar, su imagen parpadeando en las pantallas del estadio ahora bajo el control de Melissa, gritando que él era el verdadero héroe, que su palabra era la ley. Izuku negó con la cabeza, recordando algo que su padre le había dicho hacía mucho tiempo. No, Makino. Un héroe se hace conocer por sus acciones, no por sus palabras. Con un grito final de modo turbo, Smash. Izuku desató un puñetazo que envió a un Makino inconsciente a estrellarse contra el suelo, finalmente derrotado y expuesto. El tártaro tenía un nuevo apodo para el ala de máxima seguridad, el circo. Era el hogar de All for One y de lo que los guardias llamaban sus tres payasos, Extroyer, Elementor y Toxon. Cuando un Makino encadenado fue arrojado a una celda frente a ellos, se despertó con una cacofonía de burlas. Miren lo que trajo el gato. El gran salvador. Explícame, genio. Dijo Makino, ignorándolos y dirigiéndose a los tres. ¿Cómo fue posible que tres seres de inmenso poder fueran capturados por un solo adolescente? Estás bromeando. Tú también estás atrapado con nosotros. Rugió Extroyer. Makino sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos cibernéticos. Claro. Estoy atrapado. Con ustedes. Los tres se quedaron en silencio, confundidos. Fue entonces cuando la voz tranquila y rasposa de All for One resonó desde la oscuridad. ¿Salió todo bien? A la perfección, respondió Makino. El sistema de seguridad de esta prisión es una broma. Ya he comenzado a reescribir los protocolos desde dentro, usando sus propias redes contra ellos. Cuando la redada que planean comience, desataré el infierno. Y seré yo quien te saque de aquí, maestro. All for One se rió suavemente. El circo estaba a punto de tener un nuevo y aterrador acto principal. De vuelta en la OA, las clases se reanudaron. Aoyama, a cambio de protección y una sentencia reducida, cantó como un canario.
Les contó todo: el Dr. Garaki, su tapadera como un respetado presidente de hospital, su ubicación, los Nomu de alta gama, el laboratorio subterráneo. La planificación de la mayor redada de héroes en la historia de Japón comenzó. All Might, en una reunión tensa, hizo una petición personal. Debemos intentar salvar a Tomura Shigaraki. Es Tenko Shimura. El nieto de mi maestra. Se lo debemos. Izuku asintió sin dudarlo. Lo haremos. Mientras los héroes se preparaban para la guerra, Eri se preparaba para su propio milagro. En el campo Gamma, trabajó día tras día, y finalmente, el día llegó. Mirio Togata se paró frente a ella. Eri puso sus manos sobre él, su cuerno brilló con una luz dorada y pura, y con un grito de esfuerzo, desató su poder. Mirio sintió cómo la permeabilidad inundaba su cuerpo. Su don había vuelto. Pocos días después, la clase fue enviada a una patrulla de relaciones públicas en un concurrido distrito comercial. De repente, saltó una alerta. Un villano que se hacía llamar Mr. Smiley había tomado rehenes en la plaza central, cubriéndolo todo con una pintura pegajosa y sonriente. Era un artista fracasado que quería pintar el mundo con su alegría. Kirishima se preparó para cargar. Shoto comenzó a formar hielo. Pero Shinzo levantó una mano. Esperen. La fuerza bruta solo lo asustará y pondrá en peligro a los rehenes. Déjenme intentarlo. Aoyama, necesito una distracción. Aoyama, encantado de ser el centro de atención, disparó un brillante pero inofensivo navel láser que iluminó un cartel detrás del villano. Mientras Mr. Smiley se giraba, Shinzo se acercó con calma. Es una obra audaz, dijo Shinzo, su voz era tranquila y mesurada. ¿Qué es lo que intentas que sintamos? Mr. Smiley lo miró, confundido. ¿Qué? Un artista quiere evocar una emoción. Te haces llamar Mr. Smiley, pero todos aquí parecen bastante asustados. Dime, como artista, ¿cuál es tu verdadera intención? ¿Qué se supone que debo sentir al ver tu obra maestra? El villano, desesperado por ser comprendido, hinchó el pecho. Se supone que debes sentir alegría. En el instante en que las palabras salieron de su boca, se congeló. El don de Shinzo se había activado. Con una calma absoluta, Shinzo se acercó, le indicó que soltara sus botes de pintura y se sentara. La crisis había terminado sin un solo golpe. Desde un vehículo de mando cercano, Aizawa observaba en un monitor, y una rara y genuina sonrisa de orgullo se dibujó en su rostro. Sus compañeros miraban a Shinzo con un nuevo nivel de respeto. Había demostrado que la mente de un héroe podía ser el arma más poderosa de todas. El tiempo de planificación llegó a su fin. Pero antes de la redada, una nueva crisis surgió. Endeavor reunió a un pequeño equipo. Una organización terrorista global llamada Omari se amenaza con detonar bombas que aniquilarán a cualquiera con un don. La H ha solicitado ayuda. Iré a la sede principal. Necesito un equipo de respaldo. Shoto. Yaji Izuku. Hitoshi Shinzo. Yaji Izumi. Empaquen sus cosas. Nos vamos. El mundo era mucho más grande que Japón, y sus problemas estaban a punto de volverse globales. Capítulo 63. Misión Mundial de Héroes. Fuga en Oteón. El viaje a Oteón, el nexo europeo de la operación de la H, no se realizó en un avión comercial. Endeavor había requisado un jet privado de última generación, un dardo plateado que surcaba la estratosfera a una velocidad supersónica. El interior era un santuario de lujo silencioso. Asientos de cuero color crema, acabados en madera pulida y el suave zumbido de los motores Rolls-Royce, que era más una vibración sentida que un sonido oído. Sin embargo, la opulencia no podía disipar la tensión que flotaba en la cabina como una niebla invisible. Izuku y Shinzo estaban sentados uno frente al otro, repasando los datos de la misión en tablets holográficas. Kitro, conectado a la red del avión, procesaba terabytes de información, sus luces parpadeando rítmicamente. Al otro lado del pasillo, se desarrollaba un drama de incomodidad casi palpable. Endeavor, el héroe número 1, el hombre cuya presencia podía hacer que el aire ardiera, estaba intentando socializar. Se había sentado frente a Izumi, su futura nuera, con una expresión de torpe determinación. Para cualquier otra persona, su rostro podría parecer su habitual ceño fruncido, pero Shoto, que había pasado toda una vida descifrando los microgestos de su padre, veía el esfuerzo monumental que estaba haciendo. Así que, Yaji, comenzó Endeavor, su voz un retumbo grave que parecía demasiado grande para el espacio confinado. Tu don de telequinesis. He revisado los informes de tus actuaciones. El nivel de control sobre múltiples objetos, su masa y velocidad, es impresionante. Me recuerda a los primeros días de mi propia carrera.
El enfoque implacable. Izumi, que había estado mirando por la ventana las nubes que parecían un océano blanco e infinito, se enderezó. Gracias, señor Endeavor. He trabajado duro. Mi madre, Inko, me ha apoyado mucho. El apoyo es crucial, asintió Endeavor, como si citara un manual de heroísmo. Pero el talento innato debe ser forjado. El acero no se templa con palabras amables, sino con fuego y presión. ¿Cuál es tu límite de peso actual? Unas 3 toneladas métricas de forma sostenida, pero puedo alcanzar picos más altos si me esfuerzo, respondió Izumi, su voz ganando confianza. Bien. Bien. Shoto me ha contado de tu determinación. Es un rasgo admirable. Un rasgo necesario para estar al lado de un Todoroki. Shoto, sentado junto a Izumi, sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. La vergüenza ajena era una ola física que lo ahogaba. Ver a su padre, el titán de fuego, intentando torpemente dar su aprobación paternal era más doloroso que cualquiera de sus sesiones de entrenamiento infernales. Era como ver a un volcán intentando hacer un origami. Sus dedos se crisparon sobre el reposabrazos. No podía soportarlo. Con un movimiento fluido, presionó el botón de llamada. Una sobrecargo impecablemente vestida apareció casi al instante. Señor Todoroki, ¿en qué puedo servirle? Shoto la miró con una seriedad mortal, su rostro una máscara de estoicismo que apenas ocultaba su pánico interno. Tráigame el licor más fuerte que tengan. Una botella. El silencio en el avión se hizo denso. Izuku bajó su tablet, parpadeando. Shinzo levantó una ceja, una diminuta sonrisa jugando en sus labios. Endeavor detuvo su discurso a mitad de la frase, su ceño ahora genuinamente confuso. Izuku se inclinó hacia adelante. Shoto, ¿Desde cuándo bebes? Shoto no apartó la vista de la sobrecargo, que parecía momentáneamente paralizada. Su voz fue un susurro helado y lleno de una desesperación silenciosa. Desde ahora. Shinzo soltó una risita ahogada, que rápidamente convirtió en una tos. Izuku, sin embargo, se puso de pie y se acercó a su amigo. Shoto, no creo que sea una buena idea. Tenemos una misión crítica en unas horas. Necesitamos estar en nuestro mejor estado. Mi mejor estado es uno en el que no tengo que escuchar esto, replicó Shoto en voz baja, haciendo un gesto casi imperceptible hacia su padre, que ahora miraba a su hijo con una expresión herida y desconcertada. Shinzo se unió a ellos, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de Shoto. Vamos, Todoroki. No dejes que el viejo te lleve a la bebida. Piensa en ello como entrenamiento de resistencia mental. Si puedes sobrevivir a una conversación familiar con Endeavor, puedes sobrevivir a cualquier tortura psicológica que un Marise nos lance. La sobrecargo, habiendo recuperado la compostura, simplemente asintió y se retiró discretamente, decidiendo sabiamente no involucrarse en la dinámica de una familia de superhéroes. Izuku y Shinzo lograron guiar a un Shoto profundamente traumatizado de vuelta a su asiento, lejos del epicentro de la incomodidad. El resto del vuelo transcurrió en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de los motores y el ocasional murmullo de Endeavor intentando, y fracasando, en encontrar un tema de conversación seguro. Aterrizaron en Oteón, una ciudad que era una hermosa amalgama de arquitectura histórica y diseño futurista. El sol se reflejaba en los canales que serpenteaban junto a calles adoquinadas, mientras monorraíles silenciosos se deslizaban entre rascacielos de cristal y acero. Pero la belleza de la ciudad estaba empañada por una corriente subterránea de miedo. La amenaza de Umarise era una sombra que se cernía sobre cada rostro en la multitud. La misión comenzó de inmediato. Los héroes de todo el mundo se habían desplegado, una red global para localizar y desarmar las bombas de Factor Don. El equipo de Japón fue asignado al distrito central de Oteón. Izuku, con Kiro integrado en su sistema de comunicaciones, patrullaba las azoteas, sus sentidos aumentados escaneando la ciudad. Shoto e Izumi cubrían las calles, mientras que Shinzo y Endeavor coordinaban desde un centro de mando móvil. Fue entonces cuando todo se fue al infierno. Una alerta surgió en la red de la H. Un robo de alto nivel en un laboratorio de investigación de Umarise. El objetivo, un maletín que supuestamente contenía datos cruciales sobre la ubicación de las bombas. Izuku, siendo el más cercano, respondió. Max, me estoy acercando al objetivo. La voz de Kiro era un susurro en su oído. Múltiples agresores. El principal sospechoso es un joven, de unos 17 años, con cabello castaño. Se mueve con una agilidad excepcional. Izuku vio al sospechoso. Un chico delgado con una chaqueta raída que saltaba entre los tejados con la gracia de un gato, un maletín metálico sujeto firmemente bajo el brazo.
Detrás de él, varios hombres con uniformes tácticos de Umarise le pisaban los talones, disparando ráfagas de energía que explotaban contra las tejas. ¡Alto ahí!, gritó Izuku, activando la acción turbo. La energía verde esmeralda fluyó sobre él, formando su traje de combate. Se impulsó desde el asfalto, la energía crepitando alrededor de sus botas como pequeños relámpagos. Aterrizó en un toldo, rodó para absorber el impacto y saltó de nuevo, su velocidad era un borrón para el ojo humano. En segundos, había interceptado la ruta del ladrón, aterrizando frente a él en un callejón estrecho. El chico, Roddy, se detuvo bruscamente, sus ojos se abrieron con sorpresa. Un pequeño pájaro de color rosa y azul, pino, salió de su cuello y vio alarmado. «Fuera de mi camino, héroe. Esto no es asunto tuyo», dijo Roddy, tratando de esquivarlo. «Robar tecnología de terroristas es asunto de todos», replicó Izuku, adoptando una postura defensiva. En ese momento, los agentes de Umarise los alcanzaron, bloqueando ambas salidas del callejón. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz en la cara, sonrió. «2 pájaros de un tiro. Entreguen el maletín». El caos estalló. Roddy, en un acto de desesperación, lanzó su maletín a Izuku. «Toma». Izuku, por instinto, lo atrapó. Al mismo tiempo, el líder de Umarise abrió fuego. Pero su objetivo no era Izuku ni Roddy. La ráfaga de energía se desvió, golpeando a un civil que se había asomado por una ventana para ver el alboroto. El hombre cayó sin vida. Simultáneamente, Roddy corrió hacia el líder y, en la confusión, intercambió su maletín vacío por el que el líder llevaba. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Roddy desapareció por una escalera de incendios. Las sirenas de la policía de Oteon aullaron, acercándose rápidamente. El líder de Umarise señaló a Izuku. Él lo hizo. El héroe japonés. Asesinó a un inocente. Sus hombres se disolvieron en las sombras. Cuando la policía llegó, encontraron a Izuku de pie sobre un cuerpo, con un maletín en la mano y la confusión y el horror grabados en su rostro. Las cámaras de seguridad, convenientemente hackeadas, mostraban una versión de los hechos que lo incriminaba sin lugar a dudas. «Max, es una trampa», dijo Kitro, su voz tensa. «Han manipulado los datos. A todos los efectos, eres un asesino. Eres el enemigo público número 1. Debemos evacuar. Ahora». Izuku no tuvo elección. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se lanzó hacia los tejados, el maletín ahora una prueba condenatoria en su mano. Las órdenes resonaron por las radios de la policía. «Disparen a matar». Se había convertido en un fugitivo en una tierra extraña. La persecución fue implacable. Izuku corría, saltaba y se deslizaba por el laberinto urbano de Oteon, con la policía y los héroes locales pisándole los talones. «Max, la única forma de limpiar tu nombre es encontrar a ese chico, Roddy. Él tiene el maletín original y es el único otro testigo», analizó Kitro. «He rastreado su probable ruta de escape hacia los distritos exteriores. Parece dirigirse a una zona rural en las montañas». Izuku siguió el rastro, evadiendo patrullas y drones de vigilancia. Finalmente, encontró a Roddy en una cabaña destartalada en lo profundo de un bosque. El reencuentro no fue amistoso. «Tú. Me arruinaste la vida», gritó Roddy, apuntándole con un palo. Pino piaba agresivamente en su hombro. «¿Yo te la arruiné a ti?», replicó Izuku, incrédulo. «Me han incriminado por asesinato por tu culpa». «¿Qué había en ese maletín?». Roddy se negó a hablar. Su desconfianza hacia los héroes era un muro de piedra. Solo después de que fueran atacados de nuevo por agentes de Umarise y escaparan por los pelos, Roddy finalmente cedió. Se escondieron en una cueva mientras una tormenta arreciaba afuera. «No lo sé», admitió Roddy, temblando de frío y miedo. «Era solo un trabajo. Un tipo me pagó para robarlo. Dijo que era importante. Necesitaba el dinero, para mis hermanos pequeños». Izuku lo miró, viendo por primera vez no a un ladrón, sino a un hermano mayor tratando de sobrevivir. Compartió sus raciones de emergencia con él. «El maletín que tienes, Max, contiene un dispositivo», informó Kitro, habiendo completado un escaneo no invasivo. «Parece ser un código de desactivación. Un prototipo. Si mi análisis es correcto, es la clave para detener todas las bombas de Factor Don simultáneamente». La verdad los golpeó. Roddy no había robado datos. Había robado su única esperanza.
Y ahora, el líder de Umarise, un hombre llamado Fleckturn, los quería a ambos muertos para recuperarlo. Mientras Izuku y Rodi forjaban una frágil alianza, el resto del equipo se enfrentaba a los lugartenientes de élite de Fleckturn, que habían sido enviados para sembrar el caos y evitar que cualquier héroe se acercara a la base principal. Shoto y Shinzo fueron emboscados en un complejo industrial por una villana llamada Leviathan. Podía manipular grandes masas de agua, convirtiendo las tuberías y los tanques de almacenamiento en armas mortales. Creó un golem de agua arremolinada, un monstruo líquido que aplastaba el acero como si fuera papel de aluminio. Es inútil. No puedes congelar un océano. Se burló Leviathan, de pie en el centro de su vórtice. Shoto lanzó ola tras ola de hielo, creando enormes glaciares que Leviathan hacía añicos con maremotos. El aire estaba lleno de vapor y el estruendo del hielo rompiéndose. Necesito una apertura. Gritó Shoto. Estoy en ello. Respondió Shinzo, manteniéndose fuera de la vista. Sigue presionándola. Shinzo se movió por las sombras, analizando a su oponente. Era arrogante, confiada en el poder abrumador de su don. Esa era su debilidad. ¿De verdad crees que lo que haces es justo? Gritó Shinzo, su voz resonando en el hangar cavernoso. ¿Erradicar a miles de millones? ¿Llamas a eso salvación? Es una purga necesaria. Una limpieza para sanar al mundo. Respondió ella, su voz llena de fanatismo. ¿Te pareces a todos los tiranos de la historia? Continuó Shinzo, su tono era una mezcla de burla y análisis clínico. Usando una ideología retorcida para justificar un genocidio. ¿Es tu idea o simplemente estás siguiendo órdenes como un buen perro faldero? Cállate. No sabes nada. Fleckturn es un visionario y yo soy su más leal. Se congeló. Sus ojos se quedaron en blanco. El golem de agua se desplomó en una piscina inerte. Shinzo sonrió. Ahora, Shoto. Con un rugido, Shoto desató todo su poder, congelando instantáneamente a la villana y toda el agua a su alrededor en una prisión de hielo masiva. Al mismo tiempo, en una plaza del centro, Izumi se enfrentaba a los gemelos Serpenters, dos asesinos increíblemente rápidos que manejaban espadas largas y flexibles como si fueran extensiones de sus propios cuerpos. Se movían en perfecta sincronía, una danza mortal de acero cortante. Izumi flotaba en el aire, su cabello ondeando a su alrededor. No entró en pánico. Cerró los ojos, sintiendo el metal de sus espadas, el pavimento bajo sus pies, los vehículos abandonados a su alrededor. Son rápidos, murmuró para sí misma. Pero predecibles. Los Serpenters cargaron. Izumi extendió sus manos. El pavimento se agrietó y se levantó, formando un muro frente a ella. Saltaron sobre él, pero en el aire, sus propias espadas se retorcieron en sus manos, tratando de enredarlos. Sorprendidos, las soltaron. Izumi las atrapó telequinéticamente y las envió volando de vuelta hacia ellos. Esquivaron por poco, pero Izumi no había terminado. Con un gesto, arrancó las puertas de un coche de policía cercano y las usó como proyectiles, guiándolas por el aire como si fueran misiles teledirigidos. Los gemelos fueron forzados a una defensa desesperada. Fue entonces cuando Izumi levantó un camión entero y simplemente lo dejó caer sobre ellos, atrapándolos bajo toneladas de acero. La lucha había terminado. Con los lugartenientes derrotados, el camino hacia la fortaleza de Umarise, un imponente bastión en la cima de una montaña, estaba despejado. Izuku y Rodi llegaron justo cuando la cuenta regresiva global de 2 horas comenzaba. Debo llevar ese dispositivo al panel de control central, dijo Rodi, su voz temblando pero llena de una nueva determinación. Pino piaba en acuerdo. Yo me encargaré de la bienvenida, dijo Izuku, mirando al hombre que los esperaba en la entrada. Fleckturn. Fleckturn era un hombre de aspecto sereno, vestido de blanco, con una expresión de tranquila superioridad. Has causado muchos problemas, Max Steel. Pero tu viaje termina aquí. La batalla fue brutal desde el primer segundo. Izuku se lanzó hacia adelante, su puño crepitando con energía turbo. Turbo. Smash. El golpe conectó. Y rebotó. Una onda de choque idéntica a la de su propio puñetazo lo golpeó en el pecho, enviándolo a volar hacia atrás. Se estrelló contra una pared, sin aliento. Mi don es reflejar, dijo Fleckturn con calma. Cualquier ataque, cualquier vector de fuerza, cualquier forma de energía dirigida hacia mí es instantáneamente reflejada hacia su fuente con la misma intensidad. No puedes vencerme. Solo puedes vencerte a ti mismo. Izuku lo intentó todo. Ráfagas de energía, patadas, agarres. Cada ataque era devuelto, infligiéndole su propio poder.
Su cuerpo comenzó a protestar, los músculos magullados, los huesos doloridos. Max, su don no es absoluto, intervino Kitro, su procesador trabajando a máxima velocidad. Detecto un retraso infinitesimal entre el impacto y el reflejo. Y la energía reflejada tiene una ligera degradación, menos del 0,01%, pero no es cero. Teóricamente, si lo golpeas con suficiente velocidad y frecuencia, podrías sobrecargar su capacidad de reflejo. Era una apuesta desesperada. Requeriría más energía de la que jamás había usado. Entonces vamos a sobrecargarlo. Rugió Izuku. Su traje comenzó a brillar, los circuitos verdes ardiendo con una intensidad cegadora. Nanites visibles se arremolinaban alrededor de sus brazos y piernas, formando nuevo equipo sobre la marcha. Un rifle de energía se materializó en sus manos. Disparó una ráfaga concentrada. Fleck la reflejó, y el rayo golpeó a Izuku, quemando parte de su armadura. Mientras se recuperaba, el rifle se disolvió y se reformó en dos espadas de energía. Se lanzó hacia adelante, desatando un torbellino de cortes. Cada corte era reflejado, creando chispas donde las hojas de energía chocaban contra su propia armadura. Se movía en una danza acrobática, saltando por las paredes, atacando desde ángulos imposibles, una lluvia incesante de golpes. Fleckturn, por primera vez, mostró un signo de esfuerzo. Una gota de sudor rodó por su sien. Es inútil. Tu cuerpo se romperá antes que mi don. Veremos. Gritó Izuku, sus ojos brillando con una luz verde feroz. Modo turbo. Máxima potencia. La energía explotó fuera de él. Su velocidad se volvió absurda. Ya no era un hombre luchando, era un cometa viviente. Un borrón verde y negro que golpeaba a Fleckturn desde todas las direcciones simultáneamente. Puñetazos, patadas, codazos, rodillazos. 100 golpes. 200. 500. Cada uno reflejado, cada uno magullando y rompiendo a Izuku, pero cada uno también desgastando la defensa de Fleck. El aire crepitaba. El suelo bajo ellos se agrietó por la pura fuerza de los impactos reflejados. Izuku estaba gritando, un sonido de pura agonía y esfuerzo indomable. Fleckturn gritaba de esfuerzo, su serenidad rota, su don llevado al límite absoluto. Max, su reflejo se está debilitando. Uno más. Un golpe final con todo lo que tienes. Izuku canalizó cada gramo de energía que le quedaba en su puño derecho. Los nanites formaron un guantelete pesado y reforzado a su alrededor. Se lanzó hacia adelante, rompiendo la barrera del sonido. Turbo, impacto, final. Su puño se estrelló contra el pecho de Fleckturn. Por una fracción de segundo, el don de Fleck intentó reflejarlo. Pero era demasiado. Demasiada fuerza, demasiada velocidad, demasiado poder concentrado. La defensa se hizo añicos. El puñetazo conectó. La onda de choque fue cataclísmica. Fleckturn salió disparado hacia atrás, rompiendo múltiples paredes antes de estrellarse, inconsciente y derrotado, contra el núcleo del generador de la fortaleza. Mientras tanto, en lo profundo de la base, Roddy, magullado y sangrando por su propia carrera contra los sistemas de defensa, llegó al panel de control. El temporizador global marcaba 10 segundos. Con un grito, insertó el dispositivo de desactivación. 9, 8, 7. Lo giró en su lugar. 6, 5, 4. Pulsó el botón de activación. 3, 2, 1. En todo el mundo, las bombas de factor Don, que habían comenzado a liberar su gas mortal, se apagaron. Las luces rojas parpadeantes se volvieron verdes. El mundo se salvó. Izuku se desplomó de rodillas, su traje de energía desvaneciéndose, su cuerpo un mapa de dolor. Roddy salió cojeando de la fortaleza, sosteniendo en alto el dispositivo, una sonrisa exhausta en su rostro. Pino revoloteó y aterrizó suavemente sobre la cabeza de Izuku, piando suavemente. Habían ganado. El mundo estaba a salvo. Pero mientras los equipos de limpieza de la AIDS descendían sobre la fortaleza, Izuku miró hacia el este, hacia Japón. Esta crisis había terminado, pero sabía, en lo más profundo de sus huesos, que la verdadera guerra, la guerra por el alma de su hogar, apenas estaba por comenzar. Capítulo 64. La danza del demonio azul y el lamento del héroe de acero. El aire previo al amanecer era gélido, pero no era el frío lo que hacía que los vellos de la nuca de Keigo Takami se erizaran. Era el silencio. Un silencio cargado de anticipación, como el que precede a la caída de una guillotina. Desde su posición infiltrada en la villa de la montaña Gunga, el héroe alado Aux había sido el ojo y el oído de la Comisión de Seguridad Pública.
Durante meses, había caminado sobre una cuerda floja de mentiras, sonrisas falsas y una camaradería forzada que, para su horror, a veces se sentía genuina. Había visto el corazón de la Liga de Villanos. Vio a Spinner, el paria reptiliano, encontrar un propósito en la ideología rota de Stein, aferrándose a Shigaraki como el único que no lo miró con asco. Y vio a Duise Jimbo Baigawara, el hombre roto que solo quería un lugar al que pertenecer. Aux había compartido fideos con él, había escuchado sus divagaciones paranoicas y había visto la lealtad inquebrantable que ofrecía a sus amigos. Era la pieza más peligrosa del tablero, capaz de ahogar al mundo en un ejército de clones, pero también era el alma más trágicamente humana del grupo. El informe final de Aux, enviado a través de un canal encriptado en una de sus plumas, no solo contenía mapas y números, sino también el peso de su inminente traición. Mientras los héroes se reunían en la oscuridad, la Liga dormía, soñando sueños de anarquía y aceptación. No sabían que el amanecer traería consigo el apocalipsis. La operación fue un golpe de martillo, ejecutado con una precisión militar aterradora. 2 frentes, un objetivo: decapitar al Frente de Liberación Paranormal. Mientras un equipo de héroes de élite asaltaba la Villa Gunga para contener a los lugartenientes, una fuerza aún mayor, un ejército literal de héroes y policías liderado por Endeavor, descendió sobre el Hospital General de Haku. La inteligencia de Aux era clara. El Dr. Garaki, el cerebro detrás de los Nomus, operaba desde una instalación secreta bajo la fachada del hospital, y Tomura Shigaraki, el heredero de All for One, estaba allí, sometiéndose a un procedimiento que lo convertiría en algo más allá de lo humano. La incursión fue un caos controlado. El equipo de Endeavor rompió las puertas principales, mientras equipos más pequeños aseguraban perímetros y evacuaban a los civiles. Izuku, con el traje de acción turbo ya activo, se movía como un fantasma verde junto a Izumi y un pelotón de héroes. Kitro, integrado en sus sistemas, procesaba un torrente de datos tácticos. La resistencia es mínima en los pisos superiores, informó Kitro. Es una trampa. Están canalizando la fuerza principal hacia abajo. La energía que emana de los sótanos es anómala. No se parece a nada en mis bases de datos. La verdadera resistencia no tardó en aparecer. Desde las profundidades del hospital, surgieron pesadillas de carne y músculo. Gnomos de alta gama. No eran las marionetas sin cerebro que habían enfrentado antes. Estos eran inteligentes, rápidos y sádicos. Fue entonces cuando un borrón blanco y musculoso los adelantó a todos. Fuera de mi camino, extras. La coneja va primero. Gritó Mirko, la héroe número 5, sus poderosas piernas impulsándola por el pasillo a una velocidad cegadora. No esperó refuerzos. No esperó un plan. Se lanzó de cabeza hacia la horda, una fuerza de la naturaleza con una sonrisa salvaje. Sus patadas eran como disparos de cañón. Con su luna tijeras, decapitó a un gnomo de 4 brazos. Con su luna arc, se convirtió en un proyectil giratorio de destrucción, rompiendo huesos y aplastando cráneos. Es una locura, exclamó un héroe. Es Mirko, corrigió Izuku, lleno de admiración y pavor. La coneja heroína abrió una brecha, una carnicería a su paso que permitió al resto del equipo avanzar. Siguiendo el rastro de destrucción, llegaron a la morgue. Mirko, con la nariz temblando, pateó una de las paredes, revelando un ascensor industrial oculto. Bingo, dijo, antes de saltar al pozo oscuro sin dudarlo. Krust, el héroe escudo, y un furioso Present Mig la siguieron, mientras Endeavor organizaba la contención en el nivel superior. El laboratorio secreto era una visión del infierno de un bioingeniero. Tanques de líquido burbujeante contenían cuerpos a medio formar. Y en el centro de todo, en una cápsula de cristal colosal, flotaba Tomura Shigaraki. Cables y tubos se hundían en su piel pálida, y un monitor cercano mostraba un ominoso progreso de adaptación. 74%. El Dr. Garaki, un hombrecillo anciano con gafas y un bigote tupido, se rió. Demasiado tarde, héroes. La obra maestra está casi completa. La lucha fue corta y brutal. Mirko se enfrentó a los alta gama restantes que guardaban el laboratorio, una danza de muerte en la que cada golpe que daba le costaba un trozo de su propia carne. Le arrancaron el brazo izquierdo de un mordisco, pero ella respondió aplastando la cabeza del gnomo con las rodillas. Le atravesaron la pierna con garras de hueso, pero usó su otra pierna para patear al atacante a través de una pared de acero. Mientras tanto, Present Mig acorraló al doctor. Pero en un giro, el cuerpo del doctor se derritió, revelando ser un clon de Duise.
El verdadero Garaki, más joven y sin su característico bigote, intentó escapar, solo para ser interceptado por el Aseread, que había llegado con los refuerzos. Con una mirada, el don de Garaki fue borrado. El hombre envejeció décadas en segundos, su cuerpo marchitándose hasta convertirse en el anciano que conocían. «Destruyan la cápsula», gritó Aizawa. Krust usó su don para levantar un escudo de hormigón y lanzarlo, pero un campo de fuerza invisible lo detuvo. El monitor parpadeó. 75%. Shigaraki abrió los ojos. No hubo un grito. No hubo una explosión de energía. Solo un pulso silencioso. Y entonces, todo comenzó a morir. En la superficie, Kitro se detuvo en seco. Alerta máxima. Una onda de energía destructiva se expande desde el sótano. Tipo: desintegración acelerada a nivel molecular. Evacúen. Todos, evacúen ahora. No hubo tiempo. El suelo bajo sus pies se convirtió en polvo. El Hospital General de Haku, un edificio de 20 pisos de hormigón y acero, simplemente se desvaneció. Una ola de decadencia gris se expandió hacia afuera a una velocidad aterradora, consumiendo todo a su paso. Coches, árboles, edificios, personas. Todo se deshacía como si fuera arena. El héroe profesional X-Les, que estaba coordinando la evacuación, miró hacia atrás y vio la ola venir. No tuvo tiempo ni de gritar antes de que su cuerpo se desintegrara en una nube de polvo. Cientos de héroes y policías fueron borrados de la existencia en un instante. Izuku reaccionó por puro instinto. Izumi, arriba. Izumi usó su telequinesis para levantar una sección masiva del pavimento, creando una plataforma improvisada para ella, Izuku y un puñado de otros héroes. La ola de decadencia pasó por debajo de ellos, devorando la ciudad en un círculo de casi 1 kilómetro de diámetro. Cuando el polvo se asentó, el paisaje era de pesadilla. Un cráter colosal y polvoriento era todo lo que quedaba del hospital y del distrito circundante. Y en el centro, de pie entre los escombros de su propia incubadora, estaba Tomura Shigaraki. Estaba desnudo, su cuerpo cubierto de cicatrices y puertos donde los tubos se habían conectado. Su cabello blanco ondeaba suavemente. No parecía un hombre. Parecía un dios de la muerte. Los héroes que habían estado en el laboratorio subterráneo habían sobrevivido por poco, protegidos por el escudo de Krust y la rápida acción de Aizawa, pero estaban heridos y dispersos. Mirko yacía en un charco de su propia sangre, con un brazo y media pierna desaparecidos, pero aún consciente y desafiante. Shigaraki miró su mano. Luego miró a los héroes. Y sonrió. Me siento increíble. La batalla que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. Shigaraki se movía a una velocidad que rivalizaba con la de All Might. Su fuerza era monstruosa. Pero lo peor eran los dones. All for One le había legado un arsenal. Hiperregeneración curaba cualquier herida casi al instante. Ráfagas de aire comprimido salían de sus manos. Zarcillos negros, como los que usaba All for One, brotaban de sus dedos. Gran Torino, el veterano héroe, intentó un ataque relámpago, pero Shigaraki lo atrapó en el aire y le atravesó el pecho con la mano, arrojándolo a un lado como a un muñeco roto. Endeavor lanzó su ataque más poderoso, un Prominence Burn que convirtió el aire en plasma. Shigaraki simplemente lo atravesó, regenerándose de las quemaduras masivas, y golpeó a Endeavor, enviándolo a estrellarse contra los restos de un edificio. La única razón por la que no los aniquiló a todos fue Aizawa. Escondido y herido, mantenía sus ojos secos y ensangrentados fijos en Shigaraki, borrando sus dones. Esto obligó a Shigaraki a depender de su destreza física mejorada, lo que niveló el campo de juego, pero solo ligeramente. Izuku sabía que no podía esperar. Kitro, análisis. Encuentra un punto débil. Su regeneración es su mayor base. Sin ella, el daño que recibe de sus propios dones y de los ataques de Endeavor lo desgastaría. El objetivo principal debe ser Aizawa. Shigaraki intentará eliminarlo. Dicho y hecho. Shigaraki localizó a Aizawa y se lanzó hacia él. Pero Izuku fue más rápido. Acción turbo. La energía verde explotó a su alrededor. Los nanites de su traje se reconfiguraron, formando placas de blindaje más gruesas y afiladas. Se interpuso entre Shigaraki y Aizawa, sus puños chocando con los del villano en una explosión sónica que agrietó el suelo. Tú, siseó Shigaraki, sus ojos rojos fijos en Izuku. El del festival deportivo. El que se parece a él. La fuerza de Shigaraki era abrumadora. Cada golpe hacía que los huesos de Izuku vibraran. Pero Izuku no era solo fuerza bruta. Era velocidad, precisión y adaptabilidad. Su nanoequipo comenzó a evolucionar en tiempo real.
Cuando Shigaraki intentó agarrarlo para desintegrarlo, los nanites de Izuku formaron una vaina de energía resbaladiza sobre su brazo, permitiéndole deslizarse. Cuando Shigaraki lanzó una ráfaga de aire, los nanites en su espalda se desplegaron en alas aerodinámicas, permitiéndole maniobrar en el aire. Turbo. Ráfaga de cañón. Gritó Izuku. Sus antebrazos se transformaron en cañones de energía que dispararon proyectiles de plasma verde. Shigaraki los recibió de lleno, su pecho explotó en un desastre sangriento, solo para regenerarse en segundos. Con cada golpe que conectaban, con cada cruce de miradas, algo extraño sucedía. Izuku veía destellos. No eran sus propios recuerdos. Vio a un niño pequeño con cabello negro, solo en una casa. Vio una mano extendiéndose, no para golpear, sino para ayudar. Vio el rostro de All For One, una sombra sonriente que se cernía sobre el niño asustado. «Ayúdame», un susurro en su mente. Izuku se dio cuenta. Esto no era Shigaraki. Esto era Tenko Shimura, atrapado dentro de una cáscara de odio y poder, una marioneta cuyos hilos eran manejados por un maestro ausente. Shigaraki. «Oye, Tenko», gritó Izuku, esquivando un zarcillo negro. «Puedes luchar contra él. No dejes que te use». Por un instante, los ojos rojos de Shigaraki vacilaron. La confusión cruzó su rostro. Pero entonces, una sonrisa torcida y cruel lo reemplazó. «Tenko Shimura está muerto. Murió en esa casa, junto con toda mi familia de mierda». La lucha se reanudó con una ferocidad renovada. Izuku empujó su poder al límite, su traje brillando tan intensamente que dolía mirarlo. Desde el cielo, un chillido metálico anunció la llegada de refuerzos. Era Koete, el águila cyborg de Melissa, más grande y más armada que nunca. Disparó una andanada de misiles que obligaron a Shigaraki a ponerse a la defensiva, dándole a Izuku una apertura. Se lanzó hacia adelante, su puño recubierto de una energía turbo tan densa que parecía sólida. «Intento alcanzarte, Tenko». El puñetazo conectó. Y por un segundo, la visión fue abrumadoramente clara. Vio a Tenko encadenado en la oscuridad, con las manos de All For One sobre sus hombros, susurrando veneno en su oído. Izuku extendió una mano de luz verde, tratando de alcanzar al niño, pero estaba demasiado lejos. Las cadenas del odio eran demasiado gruesas. La visión se rompió. Shigaraki lo agarró del brazo y lo arrojó lejos. Kitro, que había estado proporcionando apoyo táctico, fue aplastado bajo el pie de Shigaraki. Las luces del robot parpadearon y se apagaron. Su cuerpo de aleación quedó reducido a chatarra retorcida. Fue entonces cuando el mundo cambió. En la Villa Gunga, la batalla había sido igualmente desesperada. Aux, con el corazón roto, se vio obligado a enfrentarse a Duise. La lucha fue rápida y trágica, terminando con la pluma de Aux perforando el pulmón de Jin. Mientras moría, Duise logró crear un último clon que salvó a Toga y a Mr. Compress, un último acto de amistad. Pero el verdadero golpe no vino de allí. Vino del cielo. En medio de la batalla de Haku, mientras los héroes estaban al límite, las pantallas de toda la ciudad, y pronto de todo el país, cobraron vida. No era un boletín de noticias. Era un video pregrabado. Un joven con cabello negro azabache, cuyo cuerpo estaba cubierto de horribles cicatrices y grapas quirúrgicas, sonreía a la cámara. Hola a todos. Espero que estén disfrutando del espectáculo. Su voz era alegre, casi juguetona, lo que la hacía aún más aterradora. He estado esperando este momento durante mucho tiempo. Un momento para una pequeña reunión familiar. En la pantalla, comenzaron a aparecer fotos. Un joven Endeavor. Su esposa, Rei. Sus hijos, Fuyumi, Natsuo, y un niño pequeño con cabello rojo y una sonrisa brillante. Verán, el héroe número 1, Endeavor, siempre habló de forjar un futuro brillante. Pero olvidó mencionar los cimientos sobre los que construyó ese futuro, los cuerpos rotos de su propia familia. Quería un heredero, una obra maestra. Y lo que obtuvo, lo que obtuvo fueron fracasos. Y un éxito. La figura en la pantalla se pasó los dedos por el pelo, y el tinte negro se desprendió, revelando un impactante cabello blanco como la nieve. Me llamaron fracaso. Me llamaron demasiado débil. Me quemaron y me dejaron morir. Pero soy tenaz. Mi verdadero nombre es Toya Todoroki. Y he vuelto a casa, papá. En el campo de batalla, Endeavor se congeló. El fuego en su cuerpo parpadeó y se extinguió. El mundo a su alrededor se desvaneció. Todo lo que podía ver era el rostro sonriente de su hijo muerto en cada pantalla, escuchando la confesión que destrozaba el último vestigio de su redención. Shigaraki vio su oportunidad.
Con Aizawa distraído por la revelación y Endeavor paralizado, todos sus dones volvieron a la vida. Se lanzó hacia el héroe número 1, con las manos extendidas para convertirlo en polvo. ¡Papá! El grito vino de Shoto. Ignorando sus propias heridas, Shoto desató una pared de hielo masiva para bloquear a Shigaraki y luego lanzó una llamarada de fuego para alejarlo, poniéndose entre el monstruo y su padre catatónico. El caos era total. Justo cuando parecía que los héroes serían aniquilados, un estruendo como un terremoto sacudió la tierra. Gigantomachia, el leal sirviente de All for One, había llegado, con el resto de la liga de villanos en su espalda. La bestia del tamaño de una montaña arrasó con todo, dirigiéndose directamente hacia su maestro, Shigaraki. En medio de la confusión, una neblina púrpura se arremolinó. Kurohiri, parcialmente recuperado, había abierto un portal. Mr. Compres encapsuló a los villanos heridos. Dabi, ahora revelado como Toya, lanzó una última mirada de odio a su padre antes de desaparecer en la niebla. Shigaraki, subido a la espalda de Machia, sonrió a Izuku. Esto no ha terminado, sucesor de Olmigas. La próxima vez, destruiré todo lo que amas. Y con eso, se fueron. Los héroes quedaron atrás, de pie en medio de una ciudad en ruinas, rodeados por sus muertos y heridos. Habían capturado al Dr. Garaki y a Kurohiri. Pero Shigaraki, más poderoso que nunca, había escapado. El secreto más oscuro del héroe número 1 había sido revelado al mundo. Y la confianza de la sociedad en sus protectores estaba, como la ciudad de Haku, hecha polvo. Izuku miró sus manos temblorosas, la visión de Tenko Shimura encadenado grabada en su mente. Había fallado. No solo en detener a Shigaraki, sino en salvar al niño que estaba dentro. La incursión no fue una victoria. Fue el comienzo del fin. Capítulo 65. Paradoja en las ruinas. El fantasma de Katsuki Bakugo. La guerra no terminó en Haku. Simplemente cambió de frente. La batalla se trasladó de las calles devastadas a las pantallas de televisión, a los susurros en los callejones y a las pesadillas de una nación aterrorizada. Pero mientras el mundo de los héroes se desmoronaba bajo el peso de la revelación y el fracaso, una tormenta aún más literal y primal se desataba en la prisión de máxima seguridad más infame del mundo, el Tártaro. No fue un asalto. Fue un apocalipsis. All for One, esperando el momento preciso en que la red de héroes estaba rota y dispersa, desató su verdadero poder desde dentro. Shigaraki y su ejército de gnomos de alta gama aparecieron fuera de los muros, actuando como un martillo devastador contra el yunque, que era la fuerza interna de AFO. Los sistemas de seguridad, sutilmente reescritos durante semanas por la tecnoquinesis de Makino, se volvieron contra sus creadores. Las torretas dispararon contra los guardias, las puertas de las celdas se abrieron de golpe y la oscuridad vomitó a sus peores engendros. En el corazón del caos, 4 figuras se reunieron alrededor de su liberador. Es hora del espectáculo. Rió Makino, su cuerpo una grotesca fusión de carne y metal, mientras extendía sus zarcillos de cable para conectarse a la red eléctrica principal de la prisión. Toxon se disolvió en un charco de lodo fétido, fluyendo bajo las puertas blindadas para corroer los mecanismos de bloqueo desde dentro. Elementor, un coloso de piedra y magma, simplemente atravesó las paredes como si fueran de papel. Y luego estaba Extroyer. No se rió. No habló. Simplemente se lanzó hacia adelante, un misil balístico de músculo y furia, sus garras destrozando a los guardias blindados y absorbiendo sus dones con una eficiencia aterradora. All for One observó la carnicería con la satisfacción de un compositor escuchando su sinfonía. Con un gesto, liberó a su arma más precisa, la asesina Lady Nagant, de su confinamiento criogénico. Luego, se volvió hacia su cuarteto de monstruos. Makino, Toxon, conmigo. La sociedad nos espera. Su voz resonó, y un Kurohiri recuperado abrió un portal. Makino y Toxon lo atravesaron sin dudarlo. Elementor, crea una distracción. Cúbrete de gloria, ordenó Afo, sabiendo muy bien que lo estaba dejando atrás como un peón de sacrificio. Elementor rugió en señal de aceptación, sin darse cuenta de la traición. Finalmente, Afo se centró en Extroyer. Y para ti, mi obra maestra imperfecta, necesitas un pequeño empujón. Extendió su mano y zarcillos de energía roja y negra se dispararon, penetrando en el cuerpo de Extroyer. No era un don. Era energía pura, una sobrecarga cataclísmica destinada a llevar la infección Morphosos a su siguiente nivel evolutivo. Extroyer rugió, un sonido de agonía y poder inimaginables. Su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, la luz brotaba de las grietas de su piel blindada.
Afo sonrió y desapareció en el portal justo cuando la primera ola de refuerzos de héroes llegaba. El que los lideraba era una figura que no debería haber estado allí, un hombre cuyo tiempo supuestamente había pasado. Olmig, su cuerpo esquelético ahora rebosante del brillo dorado de la energía turbo que Izuku había usado para recargar sus brasas moribundas, aterrizó con el impacto de un meteorito. Se acabó, villanos. Elementor se giró, aceptando el desafío. Se transformó en un golem de fuego y hielo, y los dos titanes chocaron. La batalla fue breve pero legendaria. El poder de One for All, revitalizado por la energía turbo, era abrumador. Un United States of Smash con infusión dorada se estrelló contra el núcleo de Elementor, haciendo añicos su forma física. Pero el villano era astuto. Justo antes de que el golpe final pudiera destruir su conciencia, se disolvió en una vasta piscina de agua, que se escurrió por las grietas del Tártaro, escapando para reformarse otro día. Olmig, con el pecho agitado, examinó los restos. Los prisioneros más peligrosos se habían ido. Vio el cuerpo convulso en el suelo, la luz se desvanecía. Preparándose para enfrentarse a Extroyer, se acercó con cautela. Pero a medida que la luz se apagaba, la forma monstruosa se encogía. Las placas de armadura se disolvieron, las garras se retrajeron, los músculos se suavizaron. Cuando el polvo se asentó, no había ningún monstruo en el suelo. Solo estaba Katsuki Bakugo, inconsciente, acurrucado en los restos de un uniforme de prisión, tan vulnerable como un recién nacido. Olmig se quedó helado, la confusión era una daga fría en su corazón. La noticia de la fuga del Tártaro fue la sentencia de muerte para la confianza pública. Japón se declaró en un estado de anarquía no oficial. Se impusieron toques de queda. Los civiles, aterrorizados, se encerraron en sus casas o huyeron a refugios improvisados. Uno de los más seguros era la propia Academia UA, sus muros ahora una fortaleza para cientos de refugiados. El sistema de héroes se fracturó. Docenas de profesionales, abrumados por el miedo y la culpa, colgaron sus capas, dejando las calles a merced de los villanos liberados. Toda la presión, toda la ira de una nación, se centró en un solo hombre, Endeavor. El héroe número 1 era un cascarón vacío, perseguido por el fantasma azul de su hijo. Shoto permanecía a su lado, su rostro una máscara de determinación helada, pero el shock también corría por sus venas. Fue Izumi quien se convirtió en su ancla, su presencia tranquila y su mano firme en la de él eran lo único que evitaba que Shoto se perdiera en el mismo abismo que su padre. Mientras tanto, en la sala común de los dormitorios de la clase 1A, ahora un centro de mando improvisado, Izuku hablaba con su familia. Cuando lo golpeé, no solo vi a Shigaraki, dijo en voz baja, su mirada perdida en la distancia. Vi a Tenko. Vi a un niño asustado que estaba atrapado dentro, pidiendo ayuda. Quiero salvarlo. No solo detenerlo. Salvarlo. Inko lo abrazó con fuerza, las lágrimas corrían por su rostro. Oh, Izuku. Por supuesto que sí. Ese es el héroe que eres. Toshinori puso una mano en su hombro. Y no estás solo en esto, hijo. Lo haremos juntos. Sus prometidas lo rodearon, un círculo de apoyo inquebrantable. Momo tomó su mano, Melissa le dio una sonrisa tranquilizadora, Ochako asintió con determinación. Todos estaban de acuerdo. La salvación, no solo la victoria, era su objetivo. Fue entonces cuando las luces rojas parpadearon y una alarma estridente resonó en todo el campus. Un guardia de seguridad apareció en la pantalla principal, con el rostro pálido de pánico. Es en la enfermería. El sujeto que trajo Olmig. Bakugo. Simplemente se levantó y se fue. El pánico se apoderó de la sala. Extroyer estaba suelto dentro de la UA. Todos los equipos, a sus posiciones de defensa. Encuéntrenlo. Ordenó Aizawa por el comunicador. La casa fue corta y caótica. Vieron a Bakugo en las cámaras, moviéndose con una fluidez desconcertante, no como un monstruo furioso, sino como un explorador. Evadió a un equipo de héroes del personal con una agilidad que no debería poseer. Cuando Kirishima y Zero intentaron detenerlo, los derribó con 2 golpes precisos y no letales, moviéndose con una eficiencia que los dejó atónitos. Finalmente, salió a uno de los patios de entrenamiento, deteniéndose en seco. Allí, de pie bajo la luz de la luna, estaba Izuku. Bakugo parpadeó, inclinando la cabeza. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro, una expresión que nadie en esa escuela le había visto jamás. Hola. Izuku, ¿eres tú? Su voz era tranquila, desprovista de su habitual aspereza. Wow. Qué alto te ves. Aunque, te ves bien. Izuku se quedó sin palabras.
Era como si un completo extraño estuviera usando la cara de Katsuki Bakugo. Antes de que pudiera responder, las puertas del patio se abrieron de golpe y docenas de estudiantes y héroes los rodearon. La sonrisa de Bakugo se desvaneció, reemplazada por una mirada de fiera protección. Se interpuso entre Izuku y la multitud. 50 contra 2, dijo, su voz ahora con un gruñido bajo y peligroso. Me parece algo injusto. Miró por encima del hombro a Izuku. ¿Qué tal si lo hacemos más justo? 50 contra 1. Corre, Izuku. Y con un grito de guerra, se lanzó contra la multitud, preparándose para luchar contra toda la escuela, para proteger al chico que creía que era su amigo. Derribó a caminar y con un barrido de piernas y esquivó el ácido de Mina. No estaba usando su don. Era pura habilidad de combate. Justo cuando la situación estaba a punto de convertirse en un baño de sangre, una figura metálica aterrizó entre ellos. Kitro, reparado apresuradamente por Melissa, agarró a Bakugo por los hombros, levantándolo del suelo. Detente, dijo la voz sintética del robot. Somos los chicos buenos. Bakugo luchó. Izuku. ¿Es verdad? Izuku, saliendo de su shock, asintió. Sí, Kacchan. Son nuestros amigos. Cálmate. La tensión abandonó el cuerpo de Bakugo. Se dejó caer al suelo, mirando a su alrededor con genuina confusión. Oh. Lo siento. De vuelta en la enfermería, el misterio solo se hizo más profundo. ¿Y me dices que me encontraste en los escombros del Tártaro? Preguntó Bakugo, riendo ligeramente mientras Recover Eagle le revisaba las constantes vitales. ¿Cómo pasó eso? Izuku miró a Olmig, quien solo negó con la cabeza. No lo sabemos, Kacchan. ¿Qué es lo último que recuerdas? Preguntó Izuku con cuidado. Katsuki se frotó la nuca, su expresión era una mezcla de confusión y nostalgia. No lo sé. Todo es confuso. Lo último que recuerdo con claridad, estaba en el parque. Me caí y me raspé la rodilla, justo después de que me salieran las primeras chispas. Estaba llorando. Y tú me ayudaste a levantarme. Me dijiste que mis chispas eran geniales. Después de eso, nada. Todo en blanco. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Kitro comenzó a levantar un dedo metálico. Según mis datos, su última interacción registrada fue, Kitro. Lo interrumpió Izuku bruscamente. No importa. Déjalo. Decidieron llevarlo a los dormitorios, bajo estricta vigilancia. Izuku reunió a todos en la sala común antes de que llegara Bakugo. Escuchen. No sé qué pasó. Pero este no es el Bakugo que conocemos. Denle una oportunidad. Por favor. Por mí. La puerta se abrió y entró Aizawa, flanqueado por un Bakugo que miraba todo con una curiosidad infantil. Lo que siguió fue una de las horas más surrealistas de sus vidas. Este Bakugo era agradable. Era cortés. Mantenía las puertas abiertas. Ofreció ayudar a limpiar una bebida derramada. Vio a Izumi de pie junto a Shoto y se acercó con una sonrisa. Izumi. ¿Cuánto tiempo? La abrazó espontáneamente, un gesto que la dejó completamente rígida de la sorpresa. Luego, se volvió hacia Shoto, su sonrisa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada seria. Eres Todoroki, ¿verdad? Eres un buen tipo. Pero te lo advierto. Si alguna vez le haces daño, te encontraré y te haré mucho daño a ti. Dijo esto no como una amenaza explosiva, sino como una promesa tranquila y mortal. Luego, vio a Eri, que se escondía tímidamente detrás de la pierna de Mirio. Se arrodilló, su rostro se suavizó por completo. Hola, pequeña. No tengas miedo. Soy Katsuki. Puedes llamarme tío Katsuki. Es un placer conocerte. Eri, sintiendo la genuina amabilidad, salió y tímidamente le tendió la mano. Él la estrechó con una delicadeza increíble. Las reacciones de las chicas del harén fueron un espectro de incredulidad y hostilidad apenas velada. Momo lo observaba con una intensidad analítica, tratando de encontrar la grieta en la fachada. Es un acto demasiado perfecto, le susurró a Hiro. La desviación psicológica es demasiado extrema para ser natural. Rumi estaba de brazos cruzados, sus músculos tensos. No me lo trago, gruñó en voz baja. Un lobo no se convierte en un cordero de la noche a la mañana. Es una bomba de tiempo, y no quiero estar cerca cuando explote. Tsuyu observaba en silencio, su dedo en la barbilla. Kero. Esto es ilógico. Su comportamiento contradice 17 años de datos. O es amnesia total, o el mejor actor del mundo. Nemuri, Midnights, lo evaluaba con sus ojos de heroína experimentada. La forma en que se mueve, la forma en que evalúa las amenazas, los instintos de Extroyer siguen ahí, bajo la superficie.
Está reprimiendo algo, lo sepa o no. Melissa tenía una tablet fuera, ejecutando diagnósticos a distancia. No detecto la firma de energía morfosos, pero eso no significa que no esté latente. Necesito una muestra de tejido. Izuku, no te acerques demasiado. Ryukyu. Sus ojos dorados de dragón estaban entrecerrados. Sentía una profunda inquietud, como un animal que siente un terremoto antes de que ocurra. Hay algo mal en él. Falso. Ochako estaba visiblemente en conflicto. Recordaba el miedo que le infundía en la secundaria, pero veía la forma en que Izuku lo miraba. Quería creer, pero el instinto de supervivencia le gritaba que corriera. Mina no se molestó en ocultar su desdén. Oh, por favor. Tío Katsuki. Casi me hace vomitar. Este es el tipo que le dijo a Izuku que saltara de un tejado. No lo olviden. Kyoka se apoyó en la pared, con los auriculares colgando. Así que ahora es el príncipe encantador. Genial. Esperaré a que se convierta de nuevo en calabaza a medianoche. Toru, siendo invisible, tenía la mejor vista de las reacciones de todos. Chicas, da miedo, susurró. Es como si llevara una máscara, pero la máscara es su propia cara. Itsuka, como presidenta de la clase B, su preocupación era práctica. Independientemente de si es genuino o no, es el mayor riesgo de seguridad que hemos tenido entre estos muros. No podemos bajar la guardia. Y Miko observaba con una fascinación depredadora, inclinando la cabeza. Es tan diferente. Me pregunto a qué sabrá su sangre ahora. ¿Sabrá a mentiras? Cuando Aizawa se lo llevó para la noche, todos se relajaron. Aizawa regresó momentos después, se sirvió una taza de café, la miró y la tiró. Ok. Será un buen momento para empezar a tomar descafeinado, murmuró, resumiendo la incredulidad de todos. La discusión estalló. La mayoría, liderada por Mina y Rumi, insistía en que era una trampa. Izuku los defendió. Trató de protegerme en el patio. No solo ha vuelto a ser humano, ha cambiado. Se merece una segunda oportunidad. Fue entonces cuando Inko y Toshinori intervinieron. Izuku, dijo Inko, su voz suave pero firme como el acero. Digamos que tienes razón. ¿Cuánto tiempo durará? La infección morfosos dentro de él, según los análisis iniciales de David Shield, es permanente. No sabemos qué podría hacer que Extroyer vuelva a salir. Sus ojos se llenaron de un dolor antiguo. Perdónanos, hijo. No pudimos salvarte cuando él te acosaba. Soportaste tanto, y no hicimos lo suficiente. No voy a arriesgarme. No te dejaré solo con ese monstruo de nuevo. Tu madre tiene razón, Izuku, añadió Toshinori. Tu corazón es tu mayor fortaleza, pero también puede ser tu ceguera. Izumi y todos sus amigos asintieron, apoyando a sus padres. Pero la resolución de Izuku no flaqueó. Se merece la oportunidad. Iré a verlo a su habitación. No está en una habitación de invitados, Izuku, dijo Aizawa con cansancio. Entonces, ¿dónde está? En una celda de contención de nivel 4 en el subsuelo. Los ojos de Izuku se entrecerraron. Esto es genial, dijo, su voz goteaba un sarcasmo helado. Kitro, de pie a su lado, añadió innecesariamente. Análisis de tono vocal indica un 98,7% de probabilidad de sarcasmo. Mientras tanto, en una guarida oculta, el verdadero plan se reveló. ¿Por qué? Siseó Dabi, mirando una pantalla que mostraba a Bakugo dentro de la UA, cortesía del control de Makino sobre sus sistemas. ¿Por qué convertir nuestra mejor arma en eso? Era más útil como monstruo. All for One se rió, un sonido como de piedras rozándose. Precisamente por eso. Como monstruo, era predecible. Como un niño asustado y arrepentido, es el caballo de Troya perfecto. Lo purifiqué por completo. Borré cada onza de malicia, cada recuerdo traumático, dejando solo al niño inocente que Izuku una vez conoció. Lo recibirán con las puertas abiertas, o al menos, Izuku lo hará, y su influencia es suficiente. ¿Y cómo lo reclutamos de nuevo? Preguntó Mr. Compres. Afo se volvió hacia Toxon. Crea uno de tus pequeños sirvientes. Un toxoide. Toxon gruñó y una pequeña criatura de lodo burbujeante se formó a sus pies. Si logramos que Bakugo absorba suficientes de estas criaturas, explicó Afo, su energía tóxica le dará a Toxon una especie de control remoto. Podrá despertar a Extroyer cuando queramos, y luego volver a ocultarlo. Tendremos un espía dentro de su fortaleza, uno que ni siquiera sabe que es un espía. Si usan el don de Tsukauchi en él, dirá la verdad, porque su verdad es que no recuerda nada. Es el agente durmiente perfecto.
Toxon sonrió, un gesto horrible en su rostro de lodo. Comenzaré la producción en masa. A la mañana siguiente, Izuku, desafiando a sus padres y maestros, bajó a la celda y liberó a Bakugo. Lo siento por esto, Kacchan. Fue un error. Bakugo solo le sonrió. No te preocupes. Probablemente tenían sus razones. Cuando salieron, una mujer con cabello rubio ceniza corrió hacia ellos, con el rostro surcado de lágrimas. Katsuki. Mamá. Dijo Bakugo, y fue envuelto en un abrazo aplastante de Mitsuki Bakugo. Por primera vez en más de una década, él le devolvió el abrazo con la misma fuerza. Te quiero mucho, mamá. Más tarde, mientras Recovery Girl le hacía más pruebas, respondiendo a todo con un carisma fácil, Inko y Toshinori llevaron a Izuku a un lado. ¿En qué estabas pensando? Susurró Inko con fiereza. Hice lo que era correcto. Izuku, si nos hubieras preguntado si podías liberarlo, comenzó Toshinori. ¿Me habrían dejado? La interrumpió Izuku. El silencio de sus padres fue toda la respuesta que necesitaba. La línea se había trazado en la arena, no entre héroes y villanos, sino entre la fe ciega y la dolorosa experiencia. Y nadie sabía de qué lado acabaría teniendo razón.